Gracias, presidente de la Comisión Segunda. Un saludo a todos los miembros de esta comisión, todos los senadores de esta comisión. Quiero decir primero de todo que he oído con mucha atención a todas las intervenciones anteriores y desde luego también hemos respondido las preguntas, digamos, que nos hicieron previamente a esta comparecencia. Quiero igualmente plantear que voy a hablar, digamos, en tono menor porque así corresponde digamos, a este tema de control político y desde luego no quiero de ninguna manera introducir discusiones de orden político o ideológico, que siempre uno está tentado como buen colombiano a entrar en ese tipo de discusiones. Pero mi responsabilidad como consejero me obliga, digamos, a no incurrir, digamos, en este tipo de discusiones y a concentrarme realmente en las inquietudes que aquí se plantean por parte de quienes han citado y desde luego que son, entendemos, una situación que es de interés nacional. También quiero plantear que en la reforma o en la nueva Constitución del 91, de la cual hice parte, uno de los esfuerzos fundamentales era devolverle al Congreso toda su dignidad y uno de los elementos fundamentales de ese retorno a la dignidad era el ejercicio del control político del Ejecutivo. Y eso es una tarea que realmente respeto y por ello, vamos, lo primero que debo hacer es pedir excusas si por algunas fallas que tuvimos allí en nuestra oficina no hubo la respuesta debida en los tiempos a los requerimientos del senador Mauricio Giraldo y me comprometo mañana, digamos, a más tardar mañana, digamos, a dar respuesta, digamos, a ella. Debo confesar que no las conocía. Ahora he averiguado que sí llegaron y desde luego hay toda la afirmación de que sí llegaron y desafortunadamente por fallas, digamos, allí, digamos, no las conocí. Lo segundo que quiero plantear es que hay que conocer un poquito el contexto en el cual, digamos, sucedieron estos hechos. Y el contexto tiene que ver con las características de este actor que en un tiempo se llamó MC, o sea, Estado Mayor FARC, que es, como ustedes bien saben, una disidencia de las FARC que no firmaron la paz con el gobierno, digamos, del presidente Santos y que se quedaron por fuera de este proceso y aduciendo primero, digamos, de que no estaban de acuerdo con los términos con que se había hecho este acuerdo y posteriormente fortalecieron planteando algo que es muy complicado y es que el Estado en general no cumple y que por tanto estos acuerdos no tenían la suficiente garantía de cumplimiento. Pero bueno, ese es un tema que por supuesto, digamos, tiene con el cual uno no podría estar de acuerdo. Yo hice parte de acuerdos de paz, algunos elementos, algunos temas de los acuerdos de paz que se firmaron en 1990 no fueron cumplidos. Sin embargo, y desde luego a nuestro principal dirigente en ese momento fue asesinado después de haber dejado las armas y no por ello, digamos, nos devolvimos a la guerra. De tal manera que soy una persona profundamente convencida de la paz y cuando uno emprende un camino de paz, pese a los incumplimientos del Estado, debe mantenerse en ello. Eso es parte de una conducta, digamos, ética que me hace, digamos, una persona absolutamente convencida de que aún en el incumplimiento de la contraparte, uno debe ser leal a lo que acordó en ese momento. Es decir, que la paz depende no de ambos, sino también
digamos, de alguna de las partes, y en este caso creo que la parte, digamos, en la cual yo estaba, que era la insurgencia que había surgido por un fraude electoral, como ustedes bien saben, nos mantuvimos primero en esa protesta armada y posteriormente, digamos, vimos que cuando se abrió la posibilidad de hacer un proceso de paz y abrir un nuevo acuerdo nacional a través de un proceso constituyente, así lo hicimos. Dejamos las armas y desde luego todavía de las incompetencias y de las inconsistencias y de las dificultades que tiene el Estado para, para hacer cumplimiento pleno de lo que se firma. Aún así, lo hicimos. Pero quiero, como les anuncié antes, hablar del MC. El MC, como ustedes bien saben, estaba compuesto de varios frentes que operaban en distintas partes del territorio y por mucho tiempo se pensó que esos frentes realmente tenían una unidad de mando, pero poco a poco se fue descubriendo que realmente primero no tenían unidad de mando y además cada uno de esos frentes tenía intenciones distintas frente a los procesos de paz. Fue así como el 17 de marzo de este año, frente al asesinato de Dioselina, de una indígena allá en el Cauca, que fue asesinada por tratar de rescatar a algunos menores que habían sido, digamos, reclutados por el MC, y frente a otros hechos que también estaban ocurriendo con relación a otros frentes que operaban en el MC, el gobierno decidió suspender el cese al fuego que se había planteado, digamos, durante ese tiempo, la prórroga del cese al fuego, porque no era el principio del cese al fuego. De tal manera que se fue enérgico, digamos, se fue pronto frente a esa suspensión del cese al fuego. El señor Iván Mordisco, que aparecía como el comandante de todas estas estructuras del MC, decide entonces que si no hay cese al fuego, él se retira de la mesa de negociación. Y esa decisión fue apoyada básicamente por los frentes que operaban en el Cauca, no voy a citar todos los nombres de esos frentes, y otros frentes plantearon de que ellos mantenían la decisión de mantener el cese al fuego y de mantenerse en la mesa. El gobierno, digamos, en ese decreto planteó entonces que el MC, que operaba en los departamentos del Cauca, norte de Nariño y el Valle del Cauca, digamos, quedaban por fuera del cese al fuego y de tal manera que con ellos no había ningún compromiso de las fuerzas militares de no realizar acciones ofensivas contra dichos frentes. Sin embargo, digamos, allí, digamos, que es un tema muy importante, el señor Mordisco se trasladó de allí a otros lugares, a otros frentes que no estaban en esta región ya determinada por la suspensión del cese al fuego. De tal manera que se creó una situación un tanto compleja porque había una definición muy clara de cuáles eran las zonas donde no había cese al fuego, otras donde sí había el cese al fuego que estaba determinado por otros actores de esta misma organización, y otra zona gris donde el señor Iván Mordisco se movía y que no estaban, digamos, dentro de la prórroga, dentro de la no prórroga del cese al fuego. Posteriormente, en la nueva prórroga de cese al fuego, se determinó con mayor exactitud con qué frentes, con qué comandantes de esos frentes se mantenía
el cese al fuego y por supuesto fueron incluidos o excluidos de ese cese al fuego los señores que estaban bajo el mando de Iván Mordisco, independientemente del territorio donde ellos se encontraban. De tal manera que se restringió un tanto ese cese al fuego y hoy podríamos decir que no, digamos, dentro de lo que se llama MC o mesa con el MC ya no existe. Hoy existe lo que llama Estado Mayor de los Frentes Magdalena Medio, cuyo comandante Gentil Duarte no. El bloque, bueno, sí, el nombre de esos bloques se llama, es un nombre largo que se llama Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, que fue el primer jefe, digamos, que tuvieron esos combatientes que se agruparon bajo el nombre de MC. El bloque comandante Jorge Suárez Briceño y el frente comandante Raúl Reyes FAR-EP. Es un nombre larguísimo, bueno, digamos que, pero ya no hay MC en la realidad, de tal manera que ya es un tema complicado. No porque hubiese una estrategia de fracturar al MC, fueron ellos mismos a través de sus conductas quienes empezaron a mostrar una fractura, digamos, en sus intenciones, que el gobierno decidió, digamos, a través de las actitudes de ellos, definir que algunos de estos frentes del MC realmente lo que querían era fortalecerse, expandir su dominio territorial, pero no estaban en un camino hacia la paz. Y esa decisión no fue una decisión solamente técnica del mecanismo de monitoreo y verificación, sino que fue una apreciación de orden político igualmente válida, porque desde luego las medidas que se toman para una no prórroga del cese al fuego deben ser y pueden ser medidas unilaterales que asume el Estado cuando ve que la contraparte no está cumpliendo con las obligaciones que le competen, digamos, como personas que están en un camino de paz. De tal manera que siempre hay esa posibilidad frente a un cese al fuego de decir no hay cese al fuego, y evidentemente pues ellos hubiesen podido, esto es una disquisición teórica, decir, bueno, podemos seguir en la mesa sin cese al fuego, tal como lo hicieron las FARC por mucho tiempo durante el gobierno de Santos, de plantear no vamos a estar en cese al fuego, pero vamos a estar en la mesa, y desde luego allí hubiesen sido otras las exigencias que plantea el gobierno. Hoy el gobierno tiene unas exigencias muy importantes, digamos, frente a mantener o no, no solamente el cese al fuego, exigencias que no nacen de la voluntad solamente del gobierno. La sociedad colombiana está exigiendo celeridad en los procesos, está exigiendo que haya realmente una voluntad de paz por parte de los armados, que no utilicen las mesas ni los procesos de diálogo como mecanismos para fortalecerse estos actores armados. Y esa voluntad se tiene que mostrar a través de hechos. Por ello, digamos, digamos, en la medida que lo he podido expresar, primero como jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, digamos, frente a las dudas e inconsistencias que tenía la delegación del ELN, caso claro, el tema del mantenerse en el secuestro o justificar el secuestro diciendo que necesitaban financiarse y que eso, la única manera de suspender el secuestro era mediante la financiación del gobierno, lo cual desde luego era una imposición
para nosotros absurda. Nosotros planteamos de que era necesario de que ellos suspendieran el secuestro. Ustedes bien saben la historia de que eso se suscitó alrededor de el secuestro del padre de Luis Díaz y asumimos esa actitud y finalmente ellos accedieron a suspender el tema del secuestro sin que hubiese la contraprestación de que hubiese una financiación. Después ellos plantearon por otras razones de que ellos no iban a comprometerse en esto. Y lo digo esto porque el ELN ha estado planteando que el gobierno no les está cumpliendo. Y lo cierto es que este gobierno ha tenido en la cabeza de la delegación que actualmente tiene en las negociaciones con ellos, en la cabeza de la señora Vera Grave y el senador Iván Cepeda, una actitud paciente pero también firme frente a, digamos, al desarrollo de los procesos que ahí se tienen en el caso del ELN. Entonces, cito fechas, el 17 de marzo de este año, el gobierno decide suspender en esos 3 departamentos debido a ese asesinato ya mencionado de Carmelina Yule, digamos, y frente a otros hechos de extorsiones, digamos, en otras áreas, de combinación a los alcaldes, a los cuales estaban citándolos para mantener su dominio, y frente a muchos otros hechos que se estaban produciendo, donde sumados unos con otros, el gobierno vio con claridad de que no había voluntad de paz con esos actores, con los actores de ese frente. Entonces, ha habido como una especie de depuración en la interlocución de lo que antes se llamaba el MC. Y en esa depuración nos quedaron realmente estos 3 frentes de los cuales ya hablé antes, de los del Magdalena Medio, de los básicamente de la zona del Catatumbo y algunas zonas del Caquetá. Con ellos se siguió hablando y de alguna manera pues el transporte de estas personas para que pudieran cohesionarse, pudieran reafirmar la voluntad de paz, pues se ha venido haciendo. Ahora bien, los mecanismos que se establecen para los traslados son mecanismos, desde luego, de protección, pero de protección no solamente de quienes, de los comandantes o jefes de esos frentes, sino también protección del proceso mismo. Y por eso tienen unos protocolos, tienen el acompañamiento, y eso es una obligación de que lo cumplan, del acompañamiento de las Naciones Unidas. Tiene que haber un acto de confianza también en la actitud que tiene el Ejército Nacional y la Policía. Sin ese acto de confianza no es posible hacer un proceso. Por eso se plantea de que esos desplazamientos se deben avisar 72 horas antes al Ejército para que, digamos, pueda en esos desplazamientos el Ejército saber que se va a producir ello y de todas maneras que en consecuencia obre. Y los hechos se presentan, todo había marchado, no hay que suponer que si esto ocurrió es porque venía ocurriendo antes. Realmente es la primera vez, quiero así decirlo, de que es al regreso de la zona del Tibú cuando ocurre esto. ¿Cuál es la justificación que ellos plantean de que sin cumplir los protocolos, digamos, decidan hacer un regreso por una zona, digamos, que es inusual y sin avisar y sin que sean acompañados de la OEA o de la ONU o incluso de la oficina del Alto Comisionado? Digamos, decidieron hacer ese desplazamiento sin ningún acompañamiento por parte nuestra ni de ninguno de los otros entidades y actores que participan para garantizar y desde luego sin avisar
a la fuerza pública. Afortunadamente, yo digo, gracias al profesionalismo de las fuerzas militares, llegaron a una zona, digamos, bastante complicada, donde toparon con este retén de las fuerzas militares. Antes se han encontrado, entiendo yo, con un retén de la policía que no tuvo problema, los dejó pasar 20 minutos antes y después encontraron este retén y del ejército, y el ejército accedió a que no se bajaran de los carros, tal como lo planteó Augusto, digamos, si no llegaban a una instalación, efectivamente llegaron a un batallón del ejército, ¿no? Digamos, donde... ¿Cuál? Pedronel Ospina, donde allí se hizo la requisa y se encontraron todos estos elementos que hoy, digamos, hace que pues tengan, por orden de la fiscalía, que mantengan, digamos, 4 presos de las personas que iban allí y que no pudieron justificar de ninguna manera por qué estaban allí. Y además también el tema que se ha planteado aquí de armas, dinero, no identificación, en fin, digamos, todas las irregularidades que, digamos, se han planteado acá. Conocidos estos hechos, digamos, la primera intervención, quiero destacarla, que hizo el director Augusto, fue plantear a las fuerzas militares, digamos, la explicación de por qué ellos no se podían bajar en ese momento en carretera y que era necesario cumplir el protocolo, y el ejército accedió a ese cumplimiento. De tal manera que yo fui avisado de esa situación por el propio Augusto, y entonces, por supuesto, digamos, estuvimos atentos, digamos, a los desarrollos posteriores. Digo, afortunadamente, digamos, no hubo ni un muerto ni un herido, digamos, en todo es un incidente grave, pero no letal. Lo único que es irremediable es la muerte, y creo que, digamos, afortunadamente no se produjo un hecho de estas características. Sin embargo, pese a que no se produjo un hecho letal, digamos, en este incidente, junto con la oficina de la dirección de la UNP y junto, digamos, con el delegado de los diálogos con el antiguo MC, que hoy, como ya le expliqué, ya no es MC, ya es básicamente 3 bloques o 3 frentes de lo que antes era el MC, que es Camilo González. Nos reunimos allá para determinar primero, digamos, qué era lo que ha pasado, exactamente qué era lo que ha pasado, esclarecer los hechos, y en segunda instancia para mirar qué medidas debíamos adoptar para remediar y para impedir que nuevos hechos de este tipo se presentaran. Esa es, digamos, y tomamos algunas decisiones como las que ha planteado Augusto, digamos, el tema de la presencia al interior, digamos, de estas caravanas cuando se producen, de la de la UNIPEP. Desde luego también nuestro delegado allá, que está aquí presente, de la OACP, tampoco lo llamaron. Tiene que estar presente, digamos, en esos desplazamientos. Naciones Unidas igualmente. Ellos alegaron una situación de riesgo extraordinario. Pero los primeros que debemos saber de que hay una situación de riesgo extraordinario debemos ser nosotros. No pueden ellos, frente a una actitud de riesgo extraordinario, echar por la borda toda la confianza que se ha construido y decir, vamos a aportarnos como si estuviéramos en la ilegalidad y no en ese camino en que están ellos, donde tienen un pie en la legalidad, moviéndose hacia un proceso de paz, y otro pie que desde luego lo tienen en la ilegalidad porque no hemos llegado al final de un proceso de paz. Esa ambigüedad, digamos, de estar tratando con actores que son criminales, claro, pero que quieren
y han manifestado participar en un proceso de construcción de paz no es fácil de manejar. Esa ambigüedad nos toca manejarla y en ocasiones es muy difícil de manejar. Por eso yo hablaba, incluso hay que protegerlos a ellos de ellos mismos. Digamos de que ellos mismos que tienen una cultura de ilegalidad en determinadas situaciones actúan como si no estuvieran en ese proceso de transición hacia la paz. Entonces, todos los protocolos también es para defenderlos, a ellos mismos de sus propias costumbres y de la que no echen por la borda la confianza que digamos durante todo este tiempo se ha construido. Nosotros valoramos enormemente, por supuesto, que estos grupos, estas frentes, pese a la oposición que han tenido del resto de sus compañeros, pese a la amenaza que han tenido, pese a los descalificativos que han tenido por parte de sus antiguos compañeros, se mantengan en la paz. Eso lo valoramos enormemente y queremos que la sociedad colombiana siga valorando ese tema de esa decisión, digamos que es muy importante para esta oficina y desde luego para la política de paz del presidente Petro. Es decir, gente que quiera la paz, nosotros no la jugamos y nos la jugamos profundamente con ellos y desde luego no estamos, por supuesto, dispuestos a ser tolerantes frente a los delitos que ellos puedan cometer. Hemos repetido varias veces que la paz y los procesos de paz no pueden ser sinónimos de impunidad. De tal manera que no puede significar ni que la justicia quede maniatada, ni que la fuerza pública quede maniatada. Donde haya delitos puede y debe actuar la fuerza pública, debe actuar los organismos que le competen combatir la criminalidad. Y eso, digamos, es un elemento muy importante porque hay quienes, sin ser enemigos de la paz, yo, digamos, parto, digamos, de que hay una gran voluntad de paz de todos los colombianos y desde luego acá en el Congreso de la gente que participa en esta comisión de paz, más aún, que tienen una decidida vocación y voluntad de paz, que son personas comprensivas, que son personas inteligentes y que desde luego tienen una sensibilidad frente al tema de la paz. Y eso desde luego se valora. Pero hoy, con los temas de inseguridad que hay, si la paz no se hermana con la seguridad, empieza a tener serios problemas. Si allí donde se están haciendo diálogos de paz empieza la gente a sentirse muy insegura, debido, digamos, a que muchos de estos actores o otros actores que también están disputando ese territorio empiezan a generar un ambiente de inseguridad, por supuesto la paz se debilita enormemente. Entonces, digamos, si no hay una conciencia de que la paz también depende de las sensaciones y de los derechos que tiene la gente para que de manera inmediata, no en un futuro cuando se firme un gran documento y entonces vengan el cumplimiento o la implementación, es que tiene que ser inmediato. Desde que una persona que está al otro lado de la legalidad se sienta en una mesa de paz, tiene que empezar a producir hechos de paz, porque eso es lo único que le da certeza y fortaleza a los procesos. Si no lo hace y descarga toda la responsabilidad de la paz en el gobierno, pues obviamente el gobierno se va desgastando y se va desgastando el proceso. Entonces esa responsabilidad, digamos, no es una sola. Y por supuesto, nosotros hemos visto de que en estos procesos hemos descubierto, digamos, en este trasegar de la construcción de estos nuevos tiempos que ya no son los del 2016, sino frente a las violencias múltiples que estamos afrontando, la necesidad de mirar el tema territorial como un elemento muy importante, porque en el territorio es donde habita la gente, allí es donde la gente está sufriendo la violencia, el secuestro, la extorsión y muchos elementos que dificultan
o que son necesarios de superar. Entonces, territorializar la paz es donde podemos encontrar la fuerza para construir la paz. Fuerza con las comunidades, por supuesto, con la gente que está siendo víctima de esa violencia. Y necesitamos también, como otro principio básico en este tiempo, la celeridad. No porque al gobierno se le acabe este gobierno en 2 años, sino porque la gente tiene prisa, no aguanta más, digamos, las ofensas que está recibiendo por parte de los actores armados. Y desde luego, corresponsabilidad. No podemos hacer que solamente el gobierno como tal asuma las responsabilidades, sino que también los actores mismos asuman esas responsabilidades. Y eso se lo hemos planteado a todos los actores, estén en lo que se llama mesas sociojurídicas o mesas sociopolíticas. Independientemente de eso, no, desde luego este no es el tema, digamos, me gustaría de todas maneras en algún momento poder dar una mayor explicación de cuál es la política de paz en general, pero me parece que, digamos, iría mucho más allá para lo que hemos sido citados. Pero quería decir este contexto y decir que estamos obrando, digamos, de acuerdo con algo que hemos ido construyendo en este camino, que no estaba planteado desde el principio, que se han venido construyendo unos principios, unas estrategias, que los hemos ido descubriendo con la gente y los hemos ido implementando en la medida que sea posible. Y desde luego, con toda la disposición, con toda la buena voluntad, digamos, a oír todas las voces, todas las voces críticas, todas las voces amigables, digamos, con este gobierno, porque todas las voces son valiosas para la construcción de la paz. Sin esas voces, a veces pensamos que entonces empezamos a hacer una paz de yo con yo. Por supuesto, eso no es la paz. La paz se hace con la otra gente, con la gente que hoy entrampada en la violencia no se amaña, ya quiere salir de esa situación y quiere contribuir con su actitud, digamos, a romper, digamos, los moldes que la han metido y que desde luego hacen que sigan ejerciendo la violencia. Muchas gracias.